una ofensiva importante en África, porque África está abandonada a su suerte. Claro. Y entonces entre China, que ha penetrado muy seriamente, pero al menos China es otra cosa, siendo una dictadura, teniendo el récord de penas de muerte, pero es otra cosa, ¿eh? Y ha aterrizado Irán. Irán juega muy fuerte en África, porque en África no hay nada. Y quien va y regala dinero, bueno, Claro, pues es... Tanta pobreza, tanta miseria, tanta... Y abandono, claro, y abandono claro. absoluto. Fíjate Claro. que, solo para que te hagas una idea, en Israel, que es un país de 7 millones de personas, con su conflicto con Palestina, hay 10 veces más periodistas que en todo el continente africano. Jo. Y en cambio en África hay guerras abiertas terribles. La guerra del Sudán lleva 1 millón de muertos. Claro. Por supuesto, en su momento las matanzas en Ruanda, que te voy a contar, el tema del Congo, el tema de Costa de Marfil, Pilar, etcétera. ¿por qué nadie habla de los... de la Y luego el terrible- otro aterrizaje es Latinoamérica. Sí. Pero bueno, Ok. dime, perdón. ¿Por qué no nadie habla de la terrible violación? Porque hay muchos que se babean con el régimen de Ahmadinejad, ¿no? Aquí en Argentina, a través de Chávez, etcétera, etcétera. ¿Por qué nadie habla de la terrible violación de los derechos humanos a las mujeres? Bueno, a mí me Con la gustaría ablación de los saberlo. clítoris y... Yo hay algo que no entiendo. Aquí en Argentina tenéis tipos que en nombre de la izquierda te han llegado a defender Irán. Estos tipos son fascistas. Sí, señor. Esto es fascismo de izquierdas. Se llama Delía, por Bueno, ejemplo. el tipo este, el Fue Delía echado. este, el Delía este y algunos amiguitos suyos, los quebrachos y este tipo de gente. Sí. A mí me da una vergüenza enorme que una ideología que tiene como voluntad la defensa de las libertades, de la justicia social, me defienda una dictadura malvada que tiene en apartheid a las mujeres, que las condena al ostracismo, que te puede asesinar legalmente por ser homosexual o por ser un estudiante disidente. Yo tengo relaciones, por ejemplo, con la premio Nobel Shirin Ebadi. Es una mujer que fue la primera juez de Persia que ejerció como gran juez en el país. Cuando llegó el régimen de los ayatolás, por supuesto le sacaron el derecho a ser juez. La convirtieron en una esclava como tantas otras. Y esta mujer levanta la voz y lucha por los derechos de la mujer en un país donde la pueden matar. Y a nadie le interesa el tema. Y luego vienen estos tipos y en nombre de las libertades desprecian a esta mujer y a millones como ellas que luchan por sus derechos. Sí, y además se ponen a favor de Irán para Pero esto es denostar, fascismo. por ejemplo, al Estado israelí, por ejemplo. Bueno, porque estos tipos se mueven por esquemas y como son tan profundamente antioccidentales, como desprecian los valores democráticos, ninguno de estos tipos de izquierdas son democráticos. Estos tipos se dan la manita con la extrema derecha, son exactamente lo mismo, podrían jugar a fútbol en el mismo territorio. Y estos tipos tienen dos obsesiones: los derechos democráticos, es decir, los valores occidentales, porque desprecian la libertad de opinión, la libertad de comercio, la libertad de movimientos, por eso han defendido dictaduras brutales. Y luego tienen la obsesión israelí, porque mantienen una cantidad de esquemas mentales absolutamente absurdos, no saben nada, no conocen, simplifican un conflicto enormemente complejo. Pero es que a mí, es que el tema israelí este es lo que me preocupa menos, es que lo que me da una vergüenza enorme es que estos tipos no solo odian a Israel, que es un país avanzado y un país que en muchos aspectos lucha por su supervivencia, es que me da una vergüenza enorme que me defiendan dictaduras totalitarias en el mundo con toda tranquilidad. Aquí a los israelíes los han llamado nazis. Bueno, eso es típico... Banderas con esvásticas. Eso es típico de la maldad fascista de izquierdas. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que a los que fueron víctimas del intento de exterminio del nazismo, convertirlos en nazis. Nunca lo hicieron con Stalin y mató a millones. Nunca lo hicieron con Fidel Castro y es un dictador que mata gente, que mata gente y la condena. Hay gente que la mata a balazos y la ha matado en vida. O la mata metiéndola en la cárcel durante décadas y décadas, o la mata no permitiendo que tenga capacidad de expresión, de libertad de movimientos, de lo que quieres, etcétera, ¿no? Estos tipos defienden estas dictaduras. Que le digan a Israel un país nazi, bah, ¿qué quieres que les digan? Generalmente son bastante incultos, generalmente son bastante dogmáticos y a gente como yo, por ejemplo, nos impedirían hablar si pudieran, porque además matan al mensajero. No, la tildarían de fascista. Yo te digo la verdad, mira, los de Lía y compañía son la caricatura, son lo peor. A mí me preocupa el silencio de los buenos, no la tontería de los tontos, porque estos son tontos. Me preocupa el silencio de los buenos, es decir, me preocupa de golpe que la prensa seria, la que se preocupa por los derechos, el tema, por ejemplo, de la mujer en el Islam, no le interesa nada. Y son millones de mujeres viviendo en apartheid. Y el tema, por ejemplo, del conflicto de Oriente Medio, yo puedo entender que se critique a Israel, evidentemente, pero no hablarme del terrorismo o de la inculcación de la cultura del odio a niños. ¿Por qué no? Balanceemos el tema, pongamos en toda su complejidad el conflicto. No se produce, vivimos una época de esquemas y además lo políticamente correcto se convierte
¿Yo qué quieres que te diga? Mira, yo cuando oí a tu presidenta, y perdona la personalización, pero decir, por ejemplo, que todo el mundo era hijo de Gebe de Bonafini, en mi país Gebe de Bonafini defendió a ETA, que ha matado a gente. ¿Eh? Y claro, de golpe oyes esto y dices, o aquí alguien no le ha explicado algo a la presidenta, o hay una confesión de términos y de valores. Una cosa son las víctimas de la dictadura que hay que defender, y otra es una tipa que dice cosas brutales, como por ejemplo que el atentado del 11S estuvo bien hecho, o que lo de ETA estuvo bien. Una persona que dice esto es mala, pero mala significa malo en el sentido puro del término. Es maldad, alegrarse de la muerte de otros, alegrarse de grupos terroristas. ¿Cómo va a ser un argentino decente hijo de una persona así? Sin embargo, con toda normalidad, a mí me preocupa Gebe, no, me preocupa Kirchner, que lo dice. Y como ella, me preocupa cualquier intelectual que me justifique estas cosas. Sí. Hay que volver al sentido común y a los valores democráticos. Sí. ¿Cómo está Zapatero? ¿Hablo muy deprisa? No, para nada, para nada. Por último, ¿cómo está Zapatero? ¿Está en baja? Está en baja. Está en baja. Está haciéndolo mal. Está haciéndolo mal y sí, sin duda. Y te lo puedo decir porque además yo... Siendo usted una mujer de izquierda, yo lo he votado. Partido. No, hasta te diré algo que no confieso normalmente, que es que lo he votado. ¿Lo votó? Sí, porque bueno, era de izquierdas y por muchos motivos era mejor, por supuesto, que ¿Era para lo menos mí, malo cuando enfrentaba a Rajoy? Para mí era mejor que el PP por muchos motivos, entre ellos que yo no soy de derechas, ¿no? Pero tengo que decirte que en estos momentos, arrepentirme del voto no, pero casi, porque ha mentido sobre la crisis económica, ha hecho un populismo que nos... Es como lo de Cristina Kirchner con el tema de la gripe, ¿no? Que pasa de 1.500 a 100.000, ¿no? Pues él pasó de decir, no hay crisis, hay desaceleración, hay movimientos regresivos, y al final hubo un día que dijo hay crisis. Y cuando dijo eso ya llevábamos una crisis de narices enorme. Con desempleo, ya no con había... parados, como lo llaman Estamos ustedes. en 20%. De parados, de desempleo. Pero además estamos con capas medias, clases medias, autónomos absolutamente ahogados, con una morosidad espectacular. Los bancos han cerrado el grifo, no dan dinero a nadie. Es un país brillante, la niña bonita de Europa. Sin ninguna duda. ¿Y que lo destruyó este hombre? No, este hombre ha gestionado mal la crisis. La culpa de la crisis es anterior, tiene que ver con unas políticas, tanto en la época Felipe como en la época Aznar, que no crearon unas estructuras económicas inteligentes. Lo pusieron todo en la piedra, en la construcción y en el turismo. No crearon una red social, claro. No diversificaron. ¿Y qué ocurre? Cuando llegó una crisis coyuntural, externa mundial, nosotros sufrimos dos crisis, la externa y la estructural. Claro. Se frenó de golpe la piedra, se hundió el mercado y ahora la gente no puede pagar sus hipotecas, todo el mundo está muy asustado. Seguro. Y él ha perdido absolutamente la credibilidad. Pilar, le agradezco infinitamente haber venido, gracias por la confianza, gracias por... La verdad que engalanó este noticiero, le agradezco muchísimo. Y a la gente le recomiendo leer este libro de Pilar Rahola, La libertad herida. Realmente imperdible, tiene La libertad herida, que tiene el prólogo de Sanguinetti. Sí, yo es alguien a que admiro mucho, que ha hecho un prólogo bellísimo. Y la contratapa de Andrés Oppenheimer. Así que fíjate qué padrinos, puede ir por el mundo.